Bueno, el título de esta clase corresponde también al gran capítulo, como ya les dije, de politraumatismos, en donde están los TBMs y esto, ¿no? Como estamos viendo, los traumatismos, su nombre llama a efecto traumático ocasionado por una fuerza mecánica que llega al cráneo y trastorna su funcionamiento normal. Un ratito. ¿Están viendo los slide, no? Hola. Sí, doctor, sí se ve. Está en definición. Ya, definición. Como dice acá, el traumatismo encefalocraniano, TEC, como sus siglas lo indican, es un trauma cráneoencefálico causado por agentes mecánicos, como ya lo hemos dicho, que descargan energía cinética en el cráneo y esta se transmite a los elementos nobles. ¿Cuáles son los elementos nobles? El cerebro y sus meninges, ¿no? Y sus vasos sanguíneos, todo lo que contiene la glía y las neuronas, ¿no? Es el cerebro en sí. También los nervios craneales que salen, los vasos sanguíneos, produciéndose, por lo tanto, una alteración en la parte estructural del sistema nervioso central y una ruptura en el funcionamiento normal que va a incapacitar al paciente, ¿no? Al paciente momentáneamente o definitivamente, porque puede morir este paciente sin salir de muchas etapas que vamos a ver después, ¿no? De las etapas cuando se produce el impacto y pasan varias etapas en el TEC grave sobre todo, ¿no? Y cuando no sale prácticamente hay una muerte súbita, ¿no? Dice, este slide da un panorama en cuanto a la incidencia que varía en diferentes áreas geográficas, ¿no? Se refiere a la incidencia, es decir, a los casos nuevos que pueden presentarse en diferentes áreas. Se estima que alrededor de 200 personas sufren traumatismo encefalocraniano por cada 100.000 habitantes, una estadística como promedio. La incidencia predomina en hombres en relación a las mujeres en una relación de 3:2, ¿no es cierto? El grupo de edad más predispuesto a los trastornos se sitúa entre los 15 y 30 años, razón por la cual genera enormes pérdidas en los años que son potencialmente productivos, ¿no? La producción, porque esa gente joven está trabajando, se trastorna, ¿no? Se compromete, mejor dicho. Entre 250 y 300 traumatismos encefalocranianos TEC leves, hay 15 o 20 moderados y 10 que son graves, 10 a 15 que son graves, ¿no? Esta es una estadística que nos indica que no todos son quirúrgicos, por ejemplo, sino un porcentaje que está por el menos del 10% es quirúrgico, por lo tanto los demás es tratamiento médico que pueden llevarlo a otras especialidades como los sociólogos, por ejemplo, los pacientes de UCI o el médico general o el médico especializado, pero en otras áreas que no son ni UCI ni UCI.
Más del 50% de los tequeados presentan traumatismos asociados a otras regiones corporales, o sea, pertenecen pues al gran capítulo de politraumatismos. A estos pacientes se les conoce como pacientes politraumatizados, ¿no? Por su evolución clínica debe tenerse presente que hay un 5% de traumatismos que pueden presentar una lesión raquimedular, como ya lo hemos dicho anteriormente, si ustedes se acuerdan que por protocolo, todo paciente que tiene traumatismo encefalocraniano debería examinarse la parte, el segmento más importante de la columna vertebral, que es la cervical, ¿no? Porque ahí podría haber un daño, ¿no? Un daño de la médula espinal. Acá tenemos, por ejemplo, una fotografía de un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Donde hay un choque frontal y la parte frontal, los pasajeros van hacia adelante, viajando a la velocidad del vehículo. El cráneo también, cuando el cráneo se detiene, el cerebro sigue desplazándose adelante, choca con las partes rugosas de la base, tanto frontal como de la fosa media, y ahí es donde se producen contusiones en la base de los lóbulos temporales o frontales, ¿no? Esto es para ver lo que ocasiona un choque frontal en un accidente vehicular. Para clasificar los traumatismos encefalocranianos tenemos varios parámetros, ¿no? Varias formas de clasificar, porque tenemos que clasificar a toda patología, pues eso nos va a dar una idea de cómo va a ir el paciente, cómo podemos decirle a sus familiares, este paciente va a ir de esta forma o de esta otra forma, ¿no? E inclusive pronosticar el fallecimiento de un paciente, ¿no? Para que la familia se programe en un futuro cercano, ¿no? Pero eso es lo que nos va a decir estas escalas, ¿no? Estas escalas, clasificación. Hay una clasificación clásica, clínica, que viene del siglo pasado, en donde los clínicos decían que se podía clasificar a un traumatismo encefalocraniano en una conmoción, en una concusión y en una contusión cerebral, ¿no? ¿A qué se refieren? Algunos autores no toman en cuenta mucho la gradualidad de esta gravedad y pasan de frente de la conmoción a la contusión. Pero yo creo que la concusión sí es un mecanismo intermedio de que se presentan los traumatismos encefalocranianos, ¿no? La conmoción, como su nombre es clásico en las personas que no tienen nada que ver con la medicina, un golpe en la cabeza y la paciente se siente mareada o adolorida en la región donde ha impactado el cráneo, dicen está conmocionado, ¿no? Porque está un poquito confuso, pero no vomita, no tiene otra sintomatología, no hay déficit motor sensitivo a la vista, ¿no? Y no hay convulsiones, no hay otra clase de sintomatología que nos diga que este paciente está con una lesión más grave, está conmocionado, ¿no? En otra clasificación la llaman TEC leve, como está la de abajo, ¿no? Y la concusión, en esta conmoción, la pérdida de conciencia se dice que se toma como parámetro, y acá en la conmoción, más o menos, es de 5 minutos a 3 horas de pérdida de la conciencia, ¿no? Algunos están fugaz que no se ven, ¿no? En cambio, en la concusión ya es un grado más avanzado de lesión, en donde se puede ver ya otra sintomatología. El paciente está un poco más confuso. Si se pudiera ver el cráneo, en la superficie del cerebro se podría ver hemorragias petequiales y un pequeño sangrado
subaracnoideo podría verse también, ¿no? Esta concusión ya es un grado más avanzado, ¿no? Más avanzado, y la pérdida de la conciencia va de 5 minutos a 3 horas que podría durar el paciente, ¿no? Entonces ya se ve que hay una diferencia. Y en la contusión ya es un TEC moderado en otra clasificación como la que están viendo abajo, ¿no? En la parte inferior. Y la concusión sería un TEC moderado, ¿no? En cambio, en la contusión ya es algo evidente que ustedes van a poder ver directo en cuanto tienen al paciente a la vista, ¿no? Está echado en su cama, tiene heridas sangrantes en el cuero cabelludo, gran cantidad de coágulos en el cuero cabelludo, si ha demorado un poquito de tiempo, y si abren un poquito el cráneo van a ver los aponeurosis retiradas, o sea, alejadas, y van a ver el cráneo que está a la vista, ¿no? Fracturado muchas veces con fracturas congnitas, ¿no? Y abierto a veces, por lo que se puede ver, el cerebro y el latido meningio, el latido cerebral que normalmente existe, se puede visualizar con la salida de pequeños chorritos de líquido cefalorraquídeo y pequeños grumitos de cerebro destruido, ¿no? Eso es lo que se ve en una contusión, es una lesión grave, ¿no? En el primer momento se puede ver eso, pero eso va a cambiar con el paso de las horas, ¿no? Como vamos a ver después. Ya la evolución va a cambiar porque se instalan otros procesos bioquímicos que van a poder, cambiar eso, ¿no? Entonces, eso es un TEC grave, ¿no? Otra clasificación es el TEC abierto y el TEC cerrado, ¿no? Para ver este punto, nosotros podemos decir que hay TECs que están abiertos, como este TEC grave que les he descrito, y hay otros que son cerrados, ¿no? Entonces, lo único que tiene el paciente es un gran hematoma de cuero cabelludo por encima de la saponeurosis. Ahí se ve lo que se llama comúnmente un chinchón, ¿no? Un hematoma de cuero cabelludo, pero el paciente tiene trastornos muchas veces que no van con ese tipo de lesión, ¿no? Por ejemplo, el paciente está comatoso o está en coma, ¿no? Entonces aquí viene una disyunción, podríamos decirlo así. ¿Cuál es más grave? ¿O es si es el TEC abierto o es el TEC cerrado? Muchos confundimos, y la gente y el vulgo que no sabe, que no está metido en estas cuestiones médicas, cuando uno toma una radiografía y dice, bueno, no tiene fractura este paciente con un TEC cerrado, la familia se alegra y dice, bueno, qué lindo, mi paciente se va a recuperar. Y no es así, no es así, porque el TEC cerrado puede ser mucho más grave que un TEC abierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el TEC abierto, al parecer, la fuerza cinética que se descarga en el cráneo se focaliza, rompe el hueso y absorbe toda su energía, casi toda su energía, y no llega a lesionar el encéfalo, que es lo más importante, sino se absorbe un poco de energía y se queda focalizada la lesión, ¿no? La lesión está ahí está en el sitio, ¿no? Pero no se difunde a nivel de todo el cerebro como sí podría difundirse en el TEC cerrado, ¿no? Como vamos a ver en otros slides. Y después la otra clasificación, que es el TEC leve, moderado y grave, ¿no? Que también tiene que ver con la pérdida de la conciencia, ¿no? Bajo ese parámetro. Acá tenemos, ustedes saben que antiguamente en esas clasificaciones clínicas y las otras, se tomaba principalmente a la conciencia, ¿no? La pérdida de la conciencia, porque ustedes saben que el sistema nervioso central tiene que ver con la conciencia, ¿no? El cerebro nos relaciona con el medio ambiente que estamos, tanto nosotros como cualquier criatura viviente, ¿no? Es lo que nos dice cómo está
el clima, si hay peligro acá, si nos aumenta la adrenalina para correr, si tenemos un temblor, un terremoto, un volcán que explote, etcétera, 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 o se viene un enemigo hacia nosotros, ¿no? Todo eso es la relación con que el cerebro trabaja, ¿no? Y todo eso es conciencia en su máxima expresión, ¿no? Pero cuando ocurre un traumatismo encefalocraniano, ponemos en jaque a esa conciencia y la conciencia disminuye llegando hasta el coma, ¿no? Ya no nos podemos defender, si estamos atontados ya no nos podemos defender como deberíamos defendernos, ¿no? Entonces aquí unos estudiosos o médicos de la ciudad de Glasgow, Inglaterra, en el año 70 más o menos, dijeron, bueno, tenemos un solo parámetro para poder evaluar los traumatismos encefalocranianos, ¿no? ¿Por qué no utilizamos otros parámetros, ¿no? Entonces pensaron en una respuesta verbal, una respuesta visual y en una respuesta motora. En base a eso, confeccionaron la escala de Glasgow, ¿no? Que tiene un puntaje de 3 a 15, ¿no? De 3 a 15. 15 normal, 3, coma, ¿no? Coma, es el puntaje mínimo, ¿no? Y acá les hago un pequeño hincapié en donde ustedes tienen que ver que un paciente que se valora de 3 a 15, ese es el puntaje en la escala de Coma-Glasgow, ¿no? Muchas veces, no muchas, pero he visto veces en las cuales médicos han puesto una valoración de Glasgow de 1 o 2, lo cual está fuera de toda lógica, ¿no? Porque ¿qué se está observando? 3 parámetros. Entonces, ¿cómo podemos poner 1 o 2? Porque si la valoración tiene que ser de 3 a 15, 3 es el mínimo y 15, ¿no? Y espero que ustedes interioricen eso para que no cometan ese mismo error, porque cometer ese error es un error garrafal, ¿no? Un error. He visto en las historias clínicas. Puntaje Glasgow, 2. Puntaje Glasgow, 1. Porque te en coma, no es así, pues, no es así, ¿no? Son 3 parámetros y en base a esos 3 parámetros se está evaluando esta escala, ¿no? Entonces tiene que ser de 3 para arriba, ¿no? 3 es el mínimo. Está comatoso, pues en 3, ¿no? Entonces, posteriormente, la escala de leve, moderado y grave, que se sigue usando en la actualidad, que es una escala, una clasificación en la cual todos tienen acceso y todos pueden recordar por su morfología de que es una escala que se te interioriza rápido, ¿no? Y lo comprende la familia, lo comprende cualquier persona fuera del ámbito médico, ¿no? Le dices a alguien, ¿cómo está su traumatismo? Leve, pues, y lo entiende, ¿no? Está moderado, bueno, ya piensa un poquito, se preocupa un poco más. Pero si le dices grave, ya el familiar o la persona que tiene que informar dice, no, este paciente está grave, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Entonces, en base a eso se hizo una correlación entre la escala de Glasgow, como ustedes están viendo ahí, y se dice que entre 12 a 15 es leve, ¿no? De puntaje del Glasgow es leve. Si está en un puntaje de 9 a 12 es moderado. Pero si el puntaje está entre 3 y 8 puntos, ya se considera como grave, ¿no? Bueno, las clasificaciones nos podrán facilitar ver el futuro de un paciente con un traumatismo encefalocraniano, ¿no? ¿Cómo va a ir? Aparte de todo lo que se va a agregar a pacientes que se clasifican como graves, pero al inicio no aparecen, todavía están hablando, van a ser graves posteriormente a las 2, 3, 4 horas, ¿no? De evolución. Y al día siguiente ya se va a ver mucho más todavía, ¿no? Como dice esta diapositiva, los traumatismos encefalocranianos son causados por fuerzas externas, como ya lo he dicho, a la cabeza, que puede clasificarse
en fuerzas de contacto y de inercia, ¿no? De contacto porque de inercia de un objeto que llega al cráneo, ¿no? Inerciales, por ejemplo, un macetero que cae de un balcón, ¿no? Y el cráneo está estático, ahí puede estar parado debajo del balcón y le cae un macetero, ¿no? Ese es inercial, por ejemplo, estático, ¿no? Inercial es cuando va corriendo en su bicicleta, va corriendo en la bicicleta, se tropieza, cae, el paciente sale disparado, se choca con algo que esté en el piso, como puede ser una piedra, ¿no? Aquí el cráneo es el que está en movimiento, no es inercial, o sea, se está moviendo. ¿Por qué? Otro, como yo he visto varias veces, un accidente de tránsito que antiguamente no se usaban los cinturones de seguridad, ahora con la bolsa mucho mejor y los carros están más, los pasajeros están más protegidos. He visto salir disparado a un paciente que estaba de copiloto y salir rompiendo el parabrisas como si fuera un misil y arrastrarse por la pista y chocar la cabeza con el sardinel de la vereda, ¿no? Muchos mueren pues ahí, ¿no? Y hemos visto que esa misma historia se ha visto en pacientes que llegan cadáveres al hospital, ¿no? Ahí el cráneo es el que se está moviendo, ¿no? En una fuerza axial, ¿no? Acá se producen pues las lesiones primarias que vamos a ver después, ¿no? Y también inmediatamente después pueden producirse las lesiones como los hematomas, que vamos a explicar después. Y también se generan efectos de traslación, rotación, que van a afectar, ¿qué? El segmento cervical, ¿no? Por eso, por protocolo, todo traumatizado, eso quiero que lo interioricen, todo traumatizado de cráneo, ya sufrió un accidente o ya sea vehicular o de otra índole, una caída puede ser de un precipicio, puedan ustedes rápidamente examinar lo que es la columna cervical con mucho cuidado, como ya lo hemos visto, ¿no? Tratando de conservar el eje, ¿no? Porque eso es por protocolo, ¿no? Porque es muy probable que exista una lesión ahí también, sobre todo las fuerzas axiales que actúan sobre el cráneo, ¿no? Bueno, acá se habla de daño accional difuso. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que en gráfico podríamos decir la fisiopatogenia, ¿no? Miren aquí como esto es un gráfico en donde un dibujo que nos está diciendo que cuando nosotros estamos viajando hacia adelante, todos nos movemos a la misma velocidad del vehículo, ¿no? Y cuando choca todo se detiene y ahí se detiene, pues sí, lo primero que impacta son las regiones frontales, ¿no? Porque vienen desde atrás, el cráneo se moviliza desde atrás hacia adelante, ¿no? Hay una posición posterior, media y anterior, en las cuales miren ustedes cómo el cuello se deforma. El cerebro sigue viajando hacia la parte coronal, hacia las áreas parietales superiores, donde está el seno longitudinal superior, ¿no? Que ahí se puede pintar de negro, ¿no? Y choca ahí, ¿no? Choca ahí. Pero al chocar ahí, ha arrastrado mediante los ligamentos dentados a, toda, a todas las vértebras, a toda la región cervical, ¿no es cierto? Y si hay una fuerza agregada de rotación, podría producirse una listesis de una vértebra y presionar la médula y producir un daño, o podría fracturarse también las vértebras, ¿no? Y invadir el canal, ¿no es cierto? Y acá se podría hablar de una lesión de golpe y contragolpe, ¿no? Una lesión de golpe donde en la parte oscura frontal podría acumularse sangre ahí por una contusión. Y en la base ustedes están viendo
todas las rugosidades que hay, ¿no? Del ala mayor del esfenoide, de ahí del piso, la región frontal, etcétera, ¿no? Y el lóbulo temporal sufre ahí, ¿no? Y en la parte posterior, cuando hay un choque posterior, acá podríamos decir en este gráfico que también se ve una zona oscura ahí que podría ser causa de una contusión directa o de un contragolpe también, ¿no? Acá, como es frontal, está dibujado la lesión de golpe y contragolpe, ¿no? Por ejemplo, del golpe en la región frontal y de contragolpe en la región occipital. Puede ser también una lesión de golpe en la región parietal derecha y la otra su correspondiente, la región de contragolpe, ¿no? Generalmente las lesiones de contragolpe se deben porque el cerebro se desplaza, rompe en pequeños vasos de la meninge y ahí se acumula sangre, ¿no? En cambio, el golpe directo ocasiona contusiones, como estamos viendo ahí las zonas rojas de la región frontal, ¿no? Y la región occipital, ¿no? Se contuye, ¿no? Se contuye. Acá es un ejemplo más de graficar lo que es una contusión, no haya estallado la región frontal y miren cómo está separado el lóbulo occipital de lo que es el cráneo, ¿no? La región de golpe y contragolpe, ¿no? Y miren, la columna también sufre ahí, ¿no? Igual acá, miren, a ambos sentidos, ¿no? Esto es para que se les quede tanto ese tipo de mecanismo en la fisiopatogenia, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre el cerebro cuando se golpea, cuando se produce un TEC. Los tipos de daños, como le estaba diciendo, son primarios y secundarios. Primarios en el momento del accidente, ¿no? Del accidente e inmediatamente al accidente, ¿no? Ahí nomás a los pocos minutos o a las horas, ¿no? Y lesiones secundarias cuando ya el paciente tiene varias, ha sido visto por los médicos en el hospital, ha sido examinado, le han sacado sus exámenes auxiliares, se ha hospitalizado o está por hospitalizar o en los días subsiguientes de una hospitalización, ¿no? Esas son las lesiones que ya son llamadas secundarias. En las lesiones primarias tenemos pues ahí lo que se produce, ¿no? Le cae un batazo, una pedrada, hay una larización del cuero cabelludo, ¿no es cierto? Inmediatamente. Un balazo igual, una lesión por PAF o proyectil, ¿no? ¿Qué cosa puede haber también? Si rompe el cráneo, una laceración de tejido, ¿no? Se producen fracturas. Y aquí, si no se rompe el cráneo, se podría producir una LAD, o sea, lesión axonal difusa. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, le escuchamos. Me están escuchando, ¿no? Están siguiendo los slides, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, la lesión axonal difusa. ¿Qué cosa es la lesión axonal difusa? ¿No? La lesión axonal difusa se produce pues, por un estiramiento de la sustancia blanca, cuerpo calloso. Ustedes saben que el cuerpo calloso es el que comunica los hemisferios, ¿no? Hay sustancia blanca, fibras que cruzan de un lado hacia otro y fibras que van de la corteza motora sensitiva y van hacia abajo a los centros vulvares y ahí a la médula, ¿no es cierto? Todas esa primera neurona podría estar haberse estirado en una lesión con un TEC cerrado, ¿no? Por ejemplo, cuando un automóvil cae por un precipicio, el cerebro se va golpeando contra pero no es el golpe en sí, sino el movimiento que se produce en el cráneo y el encéfalo en el cráneo, ¿no? Se va golpeando, se va haciendo un palmoteo, se va estirando el cerebro dentro del cráneo y va
se puede arrancar las fibras que conectan las cortezas y que nos conectan con los centros inferiores, ¿no? Y al desgarrarse estas fibras, que pueden ser parciales o casi totales, el paciente entra en un cuadro llamado lesión axonal difusa, ¿no? Axonal difusa, porque es el axón el que se daña, ¿no? Si hay ruptura de las fibras, deja de haber un comando cerebral hacia los centros inferiores, ¿no? Y si es grave, el paciente puede llegar a estar despierto, pero se encuentra como un mueble, ¿no? No moviliza como si tuviera en realidad tiene una cuadriparesia, ¿no? Pero no es de efecto de un TBM, sino cerebral, ¿no? Cerebral. Entonces el paciente no está como un zombie ahí despierto, pero que no, y depende de todo, ¿no? Depende de todo. Si ese paciente lo dejamos solo, va a morir porque no va a poder alimentarse, no tiene conciencia de que va a alimentarse, no se va a poder mover, no siente nada, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una lesión axonal difusa grave, ¿no? Pero en las parciales sí hay ciertas funciones, ¿no? Y eso en un TEC cerrado, porque a veces o hay pequeñas fisuras en el cráneo o no se ve mayor daño a nivel del cráneo, ¿no? Por eso les decía que aquí no es que no tenga fracturas, no significa que no es grave, ¿no? Ustedes están viendo acá que en la lesión axonal difusa sí es un evento de mucho cuidado, ¿no? Y el que lo llega a padecer en forma severa no tiene mayor futuro en su vida, ¿no? También hay lesiones vasculares porque no solamente los axones se rompen, sino los vasos también comienzan a sangrar en la región intraparenquimal, sobre todo, ¿no? Intraparenquimal. Se forman hematomas intraparenquimales, ¿no? Entonces, todo este tipo de daño podría producirse en el acto, ¿no? En el acto. Y las lesiones secundarias vienen con el tiempo, con la evolución. Por ejemplo, tras un TEC, una contusión, una concusión, se genera un efecto inflamatorio. Toda la cascada inflamatoria va a alterar el buen funcionamiento del regulador de los vasos sanguíneos, va a crear edema, se van a liberar sustancias vasoactivas, etcétera, etcétera. Va a crear un edema, una hipertensión endocraniana y va a dañar al paciente, y que se va a extender en mancha de aceite desde la zona del impacto hacia todo el cerebro, ¿no? Y por lo tanto se forma un edema también, porque los vasos también se contuyen, pueden sangrar, o si aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y comienza a trasladarse el líquido de los vasos hacia el parénquima cerebral, ¿no? Y eso constituye el parénquima cerebral, que principalmente en los traumatismos cefalocraneanos es vasogénico más que citotóxico, ¿no? Acá los alemanes hablan de un edema maligno, ¿no? Un edema maligno que ellos lo distinguen de otro edema, que es el edema propio, dicen, del TEC, que es el edema vasogénico, y este edema maligno es por una alteración en la regulación del funcionamiento de los capilares y vasos sanguíneos de mayor calibre, ¿no? No hay una regulación y hay una hiperemia, quiere decir un estancamiento y una presión de salida de sustancias de líquidos que se encuentran en los vasos sanguíneos, ¿no? Plasma que se filtra hacia el cerebro. Y tiene un efecto difuso, o sea, es todo el parénquima cerebral, ¿no? Es aquí cuando algunas veces los fisiólogos no pueden, a pesar de su tratamiento refinado clínico que utilizan, no pueden, ven que la hipertensión endocraniana en los monitores se mantiene, entonces lo único que les queda es llamar al neurocirujano para que en el tratamiento le haga un tratamiento especial para ver si así pasa este efecto, ¿no? Este efecto. La autorregulación vascular cerebral está comprometida en
edema maligno, que lleva con gran seguridad al 100% de fallecimiento de estos pacientes, ¿no? Es un evento grave, ¿no? Entonces, las lesiones vasculares tienen gran importancia también acá, ¿no? Y por lo tanto, el otro edema al cual se refieren los alemanes que lo clasifican es el edema del traumatismo, lo llaman ellos, que principalmente es vasogénico, pero también podría ser citotóxico, ¿no? Y que según ellos es propio de un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Ahora, el edema cerebral, ¿a qué nos lleva? El edema cerebral aumenta la presión intracraneana, aumenta la PIC, ¿no? Al aumentar la presión intracraneana, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos son aplastados. El cerebro no tiene por dónde escapar, ¿no es cierto? El único sitio por donde puede escapar es el agujero magnum, ¿no? Que está abajo, en la región occipital. Y si se produce una hernia del cerebro, tiene que escaparse por ahí, ¿qué va a pasar? Aprieta el tronco, aprieta sus vasos sanguíneos que irrigan el tronco, ¿y qué se produce? Ahí están los mandos respiratorios y cardíacos, ¿no? Se produce un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Por enclavamiento, porque el cerebro se enclavaba ahí, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la fisiopatogenia, ¿no? Entonces, el edema puede producir ese tipo de lesiones, ¿no? Y por último, si se combate, si no se evita el enclavamiento del paciente y no muere, el edema puede seguir un poco más en su curso evolutivo y ocasionar un infarto cerebral, ¿no? Y a ir a lo que se conoce como un accidente cerebrovascular, un infarto, una isquemia, y nos lleva al infarto focalizado, ¿no? Que ya al infarto es una lesión permanente también, que ya no va, si bien es focalizada, pero ya nos lleva a ese tipo de lesiones. Y también podría ser que el hidrocéfalo también puede contribuir a el aumento de la PIC, de la presión intracraneal, ¿no es cierto? ¿Y por qué se forman los hidrocéfalos en las horas siguientes o en los días siguientes? Porque hay coágulos, los sangrados pueden ir hacia los ventrículos, ¿no? Hacia los ventrículos, formarse coágulos en los ventrículos, y estos, por la corriente del líquido cefalorraquídeo, tienen que ir hacia la fosa posterior, ¿no? Porque es la circulación del líquido cefalorraquídeo que van a las cisternas de Luschka y Mayende para poder ser llevados a los pachoni, y en los pachonis pasar al sistema venoso, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Pero cuando hay esa corriente, si hay coágulos ahí, pueden acarrear los coágulos cual témpanos de hielo y ocasionar una obstrucción, por ejemplo, en los agujeros de Morro, en el acueducto de Silvio, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Se comienza a coleccionar el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y se produce un hidrocéfalo reactivo en las primeras horas, que aumentan también la PIC, ¿no es cierto? Caramba. Ya. Eso es en cuanto a la hidrocéfalo. Más tardíamente ya pueden venir las infecciones, ¿no? Por el TEC abierto que ha habido, ¿no? Acá algo, las imágenes a veces nos dicen muchas cosas que se puede interiorizar con mayor frecuencia más que las letras, ¿no? Más que los textos. Acá que estoy presentando yo, una lesión primaria, ¿no? ¿Qué es la lesión primaria? Una fractura de cráneo. La flechita negra que está ahí está señalándonos una fractura lineal, ¿no? La fractura lineal acá, ¿no? Ven que se va hacia la región occipital y se expande también hacia la región temporal, ¿no? En el cráneo ustedes saben que la concha del temporal es delgada, las regiones parietales y occipitales ya su estructura es más gruesa, ¿no? Entonces es fácil encontrar fracturas en la región temporal sobre todo, ¿no? Pero acá hay una fractura así, ¿no? Imagínense esta misma fractura. En primer lugar, esta fractura
¿Es grave o no es grave? No es grave, pero tendría un potencial de gravedad, ¿no? Como vamos a ver ahorita, ¿no? Si esta fractura, imagínense que comienza en la región occipital, ahí cerca del ilion, abajo donde está el bultito que tienen ustedes atrás es el ilion, o la protuberancia occipital externa también se le llama. De ahí comienza una fractura igualita a esa y se extiende paralelamente a la base del cráneo hacia adelante, ¿no? Puede llegar al piso anterior, ¿no? El paciente en ese caso tiene la misma fractura en la radiografía, pero clínicamente al inicio no hay nada, ¿no? Dice su nombre, puede estar adolorido, un poco atontado, puede mover los miembros inferiores, no hay déficits neurológicos, puede ver bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que fiarnos de estas fracturas, porque si solamente hay la fractura, podremos decir que esta fractura no tiene mayor importancia, pero ¿cuál es la importancia de esta fractura? De que si ha roto, ha seccionado como un cuchillo la meningia media, que es la que, perdón, sí, la meningia media, que es la que riega la meninge a ese nivel, es un vaso más o menos gruesito que si ustedes lo pudieran ver cuando se secciona con una cuchilla, chisguetea, ¿no? Chisguetea, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Se comienza a acumular un hematoma y ese hematoma nos podría llevar si no recibe tratamiento, no es visto. Si le damos de alta y el paciente va a su casa, el paciente podría morir en su casa, sobre todo si va en la noche y le dicen descansa, tranquilo, no hay nada más que una fracturita. Que le ha dicho el médico, no hay una fracturita que no interesa, ¿no? Interesa, sí interesa, ¿no? Pero este paciente se acuesta y al día siguiente está muerto, como vamos a ver ahorita después, ¿no? Acá, estas fracturas que hemos visto en el slide anterior tienen que ver con los hematomas, ¿no? Los hematomas. Hay 3 tipos de hematomas intracraneales, ¿no? Están dentro del cráneo. Porque el que ustedes ven ahí en la flecha es un hematoma que está por fuera del cráneo, ¿no? La flecha está señalando una fractura un poco desplazada del cráneo, ¿no? Y encima de la fractura está el hematoma galeal, ¿no? El de cuero cabelludo. Y adentro ustedes están viendo en forma biconvexa, como si fuera una lente de aumento en forma biconvexa, de esas lupas que hay. Ahí está muy claramente la parte hiperdensa de un hematoma epidural, como está su nombre ahí en la diapositiva, ¿no? Ahí están viendo la característica morfológica de un hematoma epidural. Miren la cantidad de sangre que hay ahí, ¿no? Esta cantidad de sangre puede presionar el cerebro, como lo están viendo ahí, y desplazar el segmento sagital medio hacia el otro, es decir, comba el cerebro hacia el otro lado, no presiona, cierra los ventrículos porque ustedes no están viendo ventrículos que deberían verse ahí, ¿no? En esta tomografía, ¿no? Debería verse, pero no se ven porque están cerrados porque la masa está ocupando una gran cantidad del cerebro ahí, ¿no? Y si este cerebro tiene, esta masa tiene la mala idea de irse para abajo hacia los centros superiores, pueden clavar al paciente, ¿no? Este es un hematoma epidural, ¿no? Y ocurre dentro de las 3 primeras horas, y si el sangrado no es de un vaso grueso, es de sangrado de vasos más pequeños, la evolución es más tardía, ¿no? Nosotros hemos visto hematomas epidurales que han llegado de un día para otro, ¿no? Pero seguramente se han roto pequeños vasos que no tienen el calibre de un vaso como el de la meningia media, que es más grueso, y en horas puede llenar y ocupar un gran espacio dentro de la región intracraneal, mayor de 50 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, ustedes están viendo el hematoma epidural, ¿no? Este es un hematoma que necesita, con esa imagen, inmediatamente pasar a sala de operaciones, ¿no es cierto? Pasa a sala de operaciones.
rápidamente se afeita al paciente y pasa de emergencia, ¿no? Inclusive por encima de otras patologías que puede haber, por ejemplo, una lesión el traumatólogo tiene turno anterior y ha entrado y ha salido a operaciones para resolver una fractura de tibia, no sale ese paciente. Este es primordial cuando se presenta esto, ¿no? Se saca al paciente traumatológico y entra ¿no? Tiene prioridad, ¿no? Porque se demora un poco más y puede morir el paciente. Una tibia rota, un fémur rotor, no. O si hay otro tipo de lesión en cirugía, podríamos decir una apendicitis, ¿no? La apendicitis puede aguantar unas 2 horas mientras sale este paciente, unas 3 horas, y entrar ya después, ¿no? Esto es una emergencia, entonces, ¿no? Lo que es una emergencia neuroquirúrgica. Este es el hematoma epidural, ¿no? Para muchos pacientes está después del hematoma subdural. Para mí está en primer lugar de las emergencias. Lo hemos visto, ¿no? Acá tiene el hematoma epidural. Como estaban viendo, el hematoma epidural anterior, es de origen vascular arterial. Y es de origen vascular venoso. Y las venas, si bien sangran, no sangran con la fuerza de una arteria, ¿no es cierto? Por eso que estos pacientes son un poco más crónicos, van un día siguiente, pero todavía están despiertos, algunos medio zombies, pero están despiertos, no están en coma. Y acá, como hemos visto, nos ha llegado este hematoma que ha desplazado totalmente. Ustedes están viendo el desplazamiento del ventrículo cerrado acá, no se ve, pero del otro lado sí, y está combado, ¿no? Y acá el hematoma, el señalado por la flechita, ya está en fase de evolución, ¿no? Ya no es tan hiperdenso, ¿no? Se ve zonas claroscuros, porque ya se está convirtiendo en bilirrubina la sangre, los coágulos sanguíneos, ¿no? Que ha pasado una semana más o menos, o un par de semanas, ¿no? Entonces llega porque sí hay todavía coágulos que están ocupando un espacio y se necesita entrar a sala de operaciones también para poder solucionar la patología de este paciente, ¿no? Este es el hematoma subdural, debajo de la dura madre. Y por último tenemos el otro tipo, que ya es el hematoma intraparenquimal. Intraparenquimal porque está en el mismo tejido, ¿no? Dentro del tejido. Ustedes están viendo ahí como motas blanquecinas que están en la región frontal, en una contusión frontal, ¿no? Este paciente sigue de frente, se ha golpeado el cráneo de frente, el cerebro a nivel frontal, o sea, la parte frontal del cerebro ha estallado en pequeños, como si fuera una granada, en pequeños zonas hemorrágicas, como también. Cada punto blanco es un coagulito chiquito hiperdenso que nos está diciendo que hay sangre, ¿no? Y la oscuridad que viene atrás, ese es el edema, ¿no? Igual acá en la anterior, vamos a pasar la anterior. Acá vemos que el efecto de masa que se produce contra la zona contralateral no es solamente el hematoma subdural, sino acá hay una zona media negruzca que es edema cerebral, ¿no? Igual acá, ¿no? Ahí debajo está el edema, ¿no? Que se puede decir que el edema, ¿qué cosa es? Agua. Y el agua es hipodensa, ¿no? O sea, oscura en una topología normal, ¿no? En sus parámetros normales. Y acá tenemos ya un hematoma intraparenquimal que se ha querido, que seguramente evolucionaba y no mejoraba, y se le ha hecho una craniectomía descompresiva, ¿no? Inclusive estamos viendo ahí en la región ventricular derecha, que es la patológica, una punta de un catéter que está saliendo hacia el ventrículo, ¿no? ¿Para qué? Para sacar líquido, y el hidrocéfalo que se produce acá se llama hidrocéfalo por arrastre, ¿no? Porque toda la masa cerebral está yendo hacia afuera, ¿no? Fuera del hueso, ¿no? Hay
un gran espacio ahí por donde el cerebro está escapando, ¿no? Para no irse a otro sitio, ¿no? Y se ayuda con un catéter sacando líquido de esta zona para que no haya mucha distorsión, ¿no es cierto? Este es un paciente del Casimiro Ulloa. Acá lo mismo, ¿no? Un control. Y acá vamos a ver lo mismo del catéter, pero el catéter acá no cumple su función, ¿no? Ustedes lo veían anteriormente en el ventrículo lateral, ¿no? Pero acá lo ven en la zona diencefálica, ¿no? Esto no está bien, es una iatrogenia, ¿no? Porque no debe estar ahí, debe estar en el ventrículo y no ahí, ¿no? Y ahí puede estar lesionando masa cerebral, ¿no es cierto? Es una iatrogenia, ¿no? Bueno, igual ahí más. Y ahí miren dónde está, con mayor visibilidad, más explícito, ¿no? Mire el catéter cómo sale por el agujero de trepanación. ¿Y dónde está? No, debe estar en la zona oscura, ¿no? Porque la zona que están viendo blanquecina de mayor contraste es el cerebro. Y la otra es una encefalomalacia que está arriba, ¿no? O sea, es una zona hueca, no hay nada ahí, hay líquido nomás. Y ahí debería estar el catéter, ¿no? Pero no está ahí, está abajo. Y eso tiene que corregirse, ¿no? No sé por qué lo han puesto ahí, si ha equivocado el neurocirujano que he hecho, no sé. Pero también ha sido un paciente nuestro, ¿no? Se lo digo porque eso ocurre, pues. Bueno, acá toda la bioquímica, donde están comprometidos sustancias como el ácido caínico, las fosfolipasas, el ácido araquidónico, los eros, o sea, las especies reactivas de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que afectan desde el punto de vista molecular, afectan el buen funcionamiento, mejor dicho, la estructura cerebral, ¿no? Acá seguimos, el sodio, el potasio, la TPasa, todas esas cosas, inclusive desde el calcio, las moléculas del calcio también están comprometidas acá, que son las que permiten la apertura para trasladar sustancias del parénquima hacia los vasos y los vasos hacia al parénquima, ¿no? Las moléculas de calcio en un sangrado, ¿no? También el magnesio, etcétera. Hay una disminución de la fosforilación, por ejemplo. Y estos de los elementos de oxidación intervienen en la biosíntesis del ADN y el ARN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico y el ARN, que es el que traslada, ¿no? La información y las proteínas. Hay una disminución del trabajo normal de estos elementos, ¿no? Entonces, la bioquímica que se presenta en todo TEC, ¿no? Ahora hay algo que en la clínica lo van a ver cuando ustedes examinen a su paciente traumatizado, sobre todo si está clasificado como grave. Pasa por 5 etapas estos pacientes, ¿no? La etapa neurovegetativa, la etapa del coma, la etapa de excitación psicomotriz, etapa de automatismo y la etapa de recuperación, ¿no? Esto lo hemos visto en los UCIN y en la hospitalización normal, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere la etapa neurovegetativa? ¿No? Es en el momento del impacto, ¿no? Por ejemplo,
un balazo que recibe el paciente que está caminando en la ciudad o en el campo, ¿no? El paciente pierde inmediatamente la conciencia y cae al piso y se produce una parálisis también de las etapas vegetativas como no vegetativas, ¿no? Si no hay funcionamiento vegetativo, el corazón ni la respiración funcionan, ¿no? Es prácticamente una muerte súbita, ¿no? Pero rápidamente toma el comando el sistema vegetativo y sigue bombeando sangre y sigue respirando el paciente y el paciente pasa al coma, ¿no? Los que no salen de esa etapa es muerte súbita, ¿no es cierto? No van a salir. En un instante pierde la vida. Entonces, esta etapa se llama neurovegetativa así porque las funciones neurovegetativas están comprometidas, ¿no? Se comprometen y pueden no salir de esta etapa, ¿no? Pero casi la gran mayoría de pacientes, tras unos segundos, pasan a la etapa del coma. El coma va a durar, pues, hasta meses, ¿no? De horas, minutos, hasta meses, ¿no? Es una etapa en la cual el paciente tiene el grado de conciencia mínimo, ¿no? Está en 3, este paciente. Puede estar en 4. Este paciente que está en coma, se reconoce que está en coma desde el punto de vista ectoscópico. Ustedes llegan a un paciente, lo ven en la cama y agarran, lo peñizcan, lo mueven el pie y el paciente sigue como dormido, ¿no? Le peñizcan más fuerte y sigue dormido, ¿no? No apertura los ojos, no apertura para nada, ¿no? Y en cambio llegan a la otra cama de otro TEC y ven que el paciente está con los ojos abiertos, pero no obedece orden, ¿no? Pero está con los ojos abiertos. O está dormido y le hacen un movimiento pequeño y abre los ojos. Ese paciente ya no está en coma, ya salió del coma, ¿no? Y esta etapa del coma, como les digo, puede durar de horas, minutos, horas y hasta meses hemos visto, ¿no? Que dura esta etapa, ¿no? Donde el paciente necesita cuidados intensivos o cuidados intermedios, ¿no? Sale de los cuidados intensivos cuando demora mucho y ya pasa a los cuidados de UCI. Y por último ya lo llevan a cuidados normales, ¿no? La etapa de excitación psicomotriz. Una vez que el paciente ya ha evolucionado, está en su cama, pasa esa etapa y ya está despierto, pero está excitado, hay una excitación psicomotriz. El paciente habla lisuras y media porque no tiene el control cortical. Puede meterle la madre a la enfermera, al médico, a quien sea que se presente en su delante. No reconoce nada, no reconoce quién está, simplemente está excitado. Se arranca la sonda vesical, se arranca ¿cómo se llama? El catéter, la vía, y trata pues a veces está amarrado, trata de salir, se moviliza constantemente, grita como loco, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es donde el tratamiento debe ser en base a fenotiazínicos para poder calmar al paciente y evitar que el consumo de oxígeno lo lleve el músculo y no el cerebro, ¿no? Lo lleve el músculo porque usted sabe, el movimiento continuo, al moverse el músculo y contraerse necesita oxígeno y glucosa, que es el alimento del cerebro también. Entonces estamos quitando oxígeno y glucosa al cerebro, ¿no? Ustedes saben que la glucosa que consume el cerebro es el 25% de la totalidad del cerebro, ¿no? Y por último, este paciente ya pasa la etapa de automatismo. En la etapa de automatismo, el paciente ya reconoce quién viene a verlo. Reconoce a su enfermera, a su médico, y ya no está hablando lisura, ya se da cuenta de que eso está mal, ¿no? A su familiar que viene, tío, tía, papá, mamá, hermano, etcétera, también lo reconoce, ¿no? Y ya este paciente se llama automatismo porque en cierto modo moviliza un segmento del cuerpo en forma automática, ¿no? Se agarra la nariz constantemente o moviliza el pie constantemente o su mano está abriéndose y cerrándose. Es una etapa de automatismo así llamada, ¿no? La etapa de recuperación, aquí ya el paciente está en condiciones de alta. Aquí se van a ver las secuelas que van a quedar. Una secuela leve, sin secuelas, una secuela moderada o una secuela grave, ¿no? Estas son las fases
en las cuales la evolución clínica de un paciente con traumatismo encéfalo-craneano grave se va a presentar y ustedes lo van a ver si tienen el tiempo suficiente para seguir evaluando a un paciente, ¿no? De este tipo. El cuadro clínico aquí lo que hay que investigar principalmente en un paciente que llega, porque los pacientes pueden llegar nosotros teníamos en el hospital, ¿no? En el Casimiro, como es un hospital de emergencias, las áreas de reposo, ¿no? Área de reposo, mujeres, niños y hombres, ¿no? En donde se interna al paciente con vía o sin vía para observarlo, ¿no? Para ver cómo se va yendo su evolución, ¿no? Si se agrava o se mejora, ¿no? Entonces, eso es cuando un TEC es leve o moderado podría ser, ¿no? Pero cuando ya entra de moderado, ya hay ciertas luces que nos dicen que este paciente no va bien, se hospitaliza, ¿no? Se hospitaliza el paciente. Y lo que hay que ver primero son los trastornos de conciencia, ¿no? Los déficits neurológicos, tanto sensitivos como motores. También hay que ver los signos exteriores del TEC, ¿no? Por ejemplo, las heridas craneales, los hematomas que tienen el cráneo, las equimosis de amorotomía, o sea, ojos morados de las órbitas, que significa fractura de la base, que son los ojos de mapache, se llaman, ¿no? Ojos de mapache, ¿no? Ojos morados, ¿no? Pues que tiene su significado, como les estoy diciendo, ¿no? Fractura de la base anterior del cráneo, ¿no? Pueden ver una otorragia, mejor dicho. Otorraquia, que viene sangre con líquido cefalorraquídeo. Hacerle su prueba para distinguir que si es un sangrado real o es un sangrado con líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando cae una gota de ese líquido hemorrágico que sale por el oído y se concentra una mancha bien nítida en la gasa, pero que después se difumina, a partir de esa mancha central se difumina un rosado, que es el líquido cefalorraquídeo, entonces decimos que sí es una otorraquia, ¿no? Una otorraquia, pero si la sangre permanece ahí en su sitio sin difuminarse alrededor de la sangre, es un sangrado que puede venir de cualquier vaso, ¿no? Pero esto es las otorraquias que hay que verlas, ¿no? Igual las rinorraquias, ¿no? Las rinorraquias también significan fractura del piso anterior, ¿no? El signo de Batley en la región retromastoidea por detrás de la oreja también significa fracturitas a ese nivel, ¿no? Ahí se va a ver un amorotamiento en la apófisis mastoides que está ahí. Y todos esos signos tienen que verse, ¿no? Tienen que verse si hay que examinar si el paciente ha tenido convulsiones, si ha convulsionado, si al inicio ha vomitado, si al inicio vomita, quiere decir que la depresión intracraneal ya está presente ahí aumentada, y por lo tanto hay que tomar rápidamente acciones, ¿no? Todo ese examen, la escala de Glasgow, todo ese es el cuadro clínico que hay que ver, ¿no? Si los ojos están mirando hacia el lado derecho en forma conjugada, si hay decirle que baje la mirada, en lugar de bajar la mirada hacia abajo, hay una conjunción de los ojos hacia el lado medio, entonces todo eso, que se llama síndrome de París, ¿no? Todo eso hay que ver, ¿no? Hay que ver todas esas cosas. Sí, hay que ver también si sale detritus cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver la otra diapositiva. El diagnóstico, pues una vez que tienen ustedes el cuadro clínico, han examinado bien a su paciente, saben que es un traumatismo encefalocraneal en tales condiciones, está clasificado en leve, moderado, grave, tiene tal Glasgow, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay que hacer el diagnóstico final, ¿no? El diagnóstico es el cuadro clínico y hay que echar mano a los exámenes auxiliares que nos van a decir si efectivamente lo que estamos pensando es real, es
es lo que es, ¿no? Es lo que estamos pensando, ¿no? Y ahí tenemos todos los exámenes auxiliares que hay que tomar al paciente, desde radiografías simples de cráneo y columna que nos van a dar información, porque las fracturas se van a ver en una radiografía simple. Y después el segundo paso es una tomografía axial computarizada. No es una resonancia magnética porque no necesitamos resonancia magnética para un traumatismo encefalocraniano. La tomografía axial computarizada es el examen suficiente para poder hacer un diagnóstico del 100%, ¿no? Los exámenes de laboratorio, el paciente se va a hospitalizar, entonces necesita sus exámenes de laboratorio para saber qué tipo de paciente vamos a recibir y cómo lo vamos a manejar. Si es diabético, no es diabético, si es hipertenso, no es hipertenso, tiene alguna otra patología, una úlcera gástrica, qué sé yo, ¿no? Nos van a decir los exámenes auxiliares, ¿está anémico, no está anémico? ¿Tiene otro tipo de patología? Los pulmones tienen punteados, tuberculoso, no tiene todas las radiografías de pulmón. Todas esas son exámenes que entran dentro de los exámenes de laboratorio, se podría decir, ¿no? La electroencefalografía, en mi época se hacía, pero ahora ya no necesitamos porque tenemos una tomografía, ¿no? Los potenciales evocados también se hacía, pero ya no se hace, ¿no? Se han puesto acá como historia, ¿no? Y la resonancia magnética, si es que queremos saber si hay una lesión axonal difusa, ¿no? Para ver, cosa que no la ve la tomografía, pero eso ya es en la evolución del paciente, ¿no? Y por último ya, pues, tenemos que dar el tratamiento, ¿no? Si el paciente tiene un TEC leve, observación. Moderado, también observación, y estando teóricamente armado para tomar otra decisión de hospitalización, ¿no? Pero si es grave, hay que hospitalizarlo de frente, ¿no? La mayoría de los accidentes de tránsito que llegan a Lima dentro de los politraumatismos o también traumatismos cefalocranianos puros, es decir, sin politraumatismo, hay que hospitalizarlo porque llega a un cuartito que se llama trauma shock, ¿no? A un ambiente, mejor dicho, trauma shock. En el hospital de emergencia, si ustedes pudieran ir, y antiguamente yo llevaba a los alumnos allá, pero como ya estoy fuera, ya no, pero ahí, los pacientes que llegan graves, bala, accidentes de automotores, explosiones, etcétera, llegan a trauma shock, ¿no? Que en trauma shock suena una alarma de un timbre que es bien potente, que llama a los médicos que están comprometidos en trauma shock. ¿Quiénes están comprometidos en trauma shock? Primero los clínicos que tienen que estabilizar al paciente, ¿no? El clínico lleva, la enfermera ya sabe, lo desvisten al paciente, le pone sus sensores cardíacos para ver cómo están los latidos cardíacos. Si el paciente no respira bien, está vomitando, viene el anestesista, lo intuba, le absorbe los líquidos para que no vayan al pulmón, etcétera. Y después está el cirujano para actuar ahí y a ver si tiene una lesión de cavidad abdominal, porque una lesión de cavidad abdominal puede ser grave por la cantidad de sangre que podría perderse en pequeño espacio de tiempo, por ejemplo, una ruptura hepática, etcétera. Y después vienen los neurocirujanos, ya inmediatamente después para ver si tiene lesiones, si necesita sala en unas horas, y si está libre de sala, inmediatamente ser llevado a sala para ser tratado, ¿no? Y por último, los traumatólogos también vienen atrás de nosotros para ver, pues lo que hacen ellos es estabilizar mediante tablillas nomás los miembros para después programarlos para cirugía si hay fracturas que necesitan tratamiento quirúrgico, ¿no? Ese es el tratamiento de un paciente grave, ¿no? Y la vía, ¿no? La vía puede colocarse, ustedes saben lo que es la vía, ¿no? Ustedes ya cuando entren al internado, van a tener que ponerle vía a sus pacientes que necesiten. El médico, el residente, le dice, póngale una vía, ya ustedes tienen que saber qué es la vía. La enfermera ya lo sabe, ¿no? Pero ustedes tienen que saber qué es una vía, ¿no? Una vía es una comunicación entre el exterior, el medio ambiente
y el medio interno, ¿no? Nuestro medio interno que está dado por nuestro mar interno, que son la sangre que está en los vasos sanguíneos, ¿no? Las venas y las arterias. Nosotros nos comunicamos con las venas principalmente, ¿no? Porque la presión la presión vascular es menos, ¿no? Y entonces, de ahí, mediante una aguja entramos a una vena en el brazo, puede ser en cualquier otro sitio cuando está bien chocado. Entonces, mediante un catéter, conectamos a un frasco con un contenido líquido, ¿no? A través de un catéter que tiene una llave para regular la cantidad de líquido que va a bajar, ¿no? Una vía significa 1 litro de solución que va a bajar en 24 horas, a 14 gotas por minuto, cuando no hay este aparatito que mide, que dosifica, ¿no? No me acuerdo el nombre. Es un aparato electrónico que te dosifica las medicinas, todo, y la cantidad de líquido que llega, ¿no? Que sale del frasco. Bueno, el frasco, ¿qué tipo de soluciones debería utilizar? Las soluciones que se utilizan para vías en otras patologías puede ser desde destrozo al 5% en agua destilada, es decir, azúcar y agua, o con contenido electrolítico como lactato rin, el cloruro de sodio del 32%, etcétera, ¿no? Dependiendo. Insertados en el litro de suero de agua, ¿no? Con glucosa. El otro es el cloruro de sodio al 9 por 1000, que es, en este caso de nosotros, es el más adecuado porque lleva electrolitos, ¿no? ¿Y por qué? Porque lleva sodio. ¿Quién moviliza el agua? Es el sodio, ¿no? El sodio acarrea agua del vascular hacia los tejidos. Entonces, si nosotros le ponemos agua, mejor dicho, glucosa con agua, el sodio se va a concentrar en el intersticio cerebral, o sea, en el parénquima cerebral, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Entonces, por el efecto de membrana que se produce, se va a tratar de igualar la salinidad de los líquidos entre el vascular y el celular. Y entonces va a pasar donde hay mayor concentración de sodio, el sodio va a jalar agua del vascular. Y al jalar agua del vascular hacia el parénquima, vamos a incrementar el edema, que es agua, que ya que de por sí existe por el golpe, no por el traumatismo, ¿no? Entonces no nos conviene, porque en cambio, si le ponemos un cloruro de sodio 9 por 1000, es la misma dilución de la sangre en el sodio. Equiparamos las sales y no se va a movilizar el líquido, ¿no? Simplemente va a quedar con una vía. ¿Para qué? Para administrarle los analgésicos, los AINES. Si queremos pasarle corticoides, también corticoides, etcétera. Aunque los TEC dicen que los corticoides, antiguamente se decía que los corticoides tenían efecto antiinflamatorio y antiedema, ¿no? Pero las escuelas actuales dicen que no. Entonces utiliza AINES, que puede ser el ibuprofeno o cualquier otro tipo de AINES que pueden pasarse por la vía. Y también, si está convulsionando el paciente, anticonvulsivantes también por ahí. Si ha tenido una herida abierta o por precaución, antibióticos también por ahí. Es una vía, ¿no? Una vía que nos va a durar 24 horas teóricamente, ¿no? Pero si está el paciente un poco hipovolémico por la pérdida de sangre, podemos ponerle 2 frascos en 24 horas, ¿no? 24. Eso depende ya del criterio clínico que tiene cada médico y el estado del paciente en que se encuentra, ¿no? Esta es una vía que tiene que colocarse en todo paciente de moderado a grave. Y aparte nos va a servir también para extraer sangre, ¿no? Los fisiólogos, ¿para qué? Para que vean los gases en sangre, la presión parcial del CO2, la presión parcial de oxígeno, el pH, cómo está su pH, etcétera, ¿no? Todos esos parámetros para poder corregirlos y hacerlos más normales, ¿no? Porque todo eso afecta al buen funcionamiento del parénquima que se ha quedado conmocionado o en buenas condiciones, ¿no?
es el tratamiento clínico, ¿no? El tratamiento clínico, ¿no? Como les digo, si no tiene un motivo, por ejemplo, un hematoma para llevarlo a cirugía inmediatamente, entonces va a UCI y ahí se maneja desde el punto de vista. Se hiberna al paciente también, como bajándole la temperatura, ¿no? Al bajar la temperatura, bajamos el metabolismo cerebral, bajamos el consumo de oxígeno por el resto del cuerpo y el cerebro aprovecha, ¿no? También se hiberna con depresores del sistema nervioso, ¿no? Como los barbitúricos. A los sociólogos les gusta utilizarlos, sí, dormirlos con barbitúricos para poder igualmente que el paciente no se mueva y el músculo no se lleve la glucosa ni el oxígeno, sino el cerebro, ¿no? Y poder evolucionar mucho mejor. Esa es parte también del tratamiento, ¿no? Y como ya les he dicho, si un paciente está en excitación psicomotriz, los fenotiazínicos, el argactil, el meleril, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la cloropromacina podría utilizarse, que es el argactil, y otros fenotiazínicos que no son diazepanes, ¿ah? Los diazepanes no debe usarse, que son el otro tipo de depresores, ¿no? Las dibenzoazepinas son. Bueno. El último slide de un paciente del Casimiro, miren, está con un drenaje. Muchas veces no hay un sangrado en napa, quiere decir en toda la superficie sangra como si fuera un filtrado, ¿no? Y por más que a veces se utilice el cauterio, no se llega, no se puede quemar todo el cerebro, entonces hay un sangrado en capa superficial que aparece y sangra, ¿no? Entonces cuando se llega a ese punto y no se puede estar seguro, no se está seguro de que no hay un sangrado, que sale líquido cefalorraquídeo puro, entonces se pone un catéter para poder sacar ese sangrado pequeño que se forma, siempre es fastidioso, hacia el exterior, hacia una bolsa, ¿no? Y se pone un drenaje, ¿no? Un drenaje externo, ¿no? Ahí están viendo en el rincón izquierdo cómo está apareciendo una bolsa, generalmente de esas bolsas urinarias que utilizan para coleccionar orina, y mediante un catéter se va depositando ahí hasta que se aclare, ¿no? En 3, 4 días ya el líquido es claro, puede ser un lavado de sangre que se clarifica bastante ya, se pone un amarillo ya, bilirrubínico, entonces ya podemos sacar el catéter y el paciente va a evolucionar favorablemente. Esto es todo lo que les puedo hablar acerca de los traumatismos cefalocranianos. Y ¿hay alguna pregunta para poder responderles? ¿Alguna inquietud? Pregunten nomás, nadie es sabio acá, ni el profesor, ni los alumnos, todos estamos aprendiendo porque en nuestra vida, como médicos, toda la vida vamos a aprender, ¿no? Ustedes de nosotros y nosotros de ustedes también. Así que, a ver si tienen alguna inquietud. Doctor, tenía una consulta. Sí. Cuando tenemos esos pacientes con TEC y que mencionó al inicio que esos pacientes presentaban como complicación un daño axonal difuso, ¿esos pacientes pueden recuperarse de este daño axonal difuso o eso es irreversible, doctor? No. Un paciente que tenga una lesión axonal difusa, su recuperación depende de la cantidad de fibras que se hayan roto del daño. Si es masivo, no se va a recuperar. Pero si es parcial, sí, lo que queda sano se recupera, ¿no? Pues sí,
los axones se han estirado, pero están íntegros todavía, ahí eso se van a recuperar con el tiempo y van a funcionar. Pero si hay una gran cantidad de axones, ya no se va a recuperar, ¿no? Ustedes saben que desde el punto del sistema nervioso central, lo dañado, dañado queda, y no hay recuperación. Por eso es que los proyectiles de bala, la gente y el vulgo tienen la impresión de que sacándole la bala el paciente ya no, mentira, porque a veces la bala está enclavada en el fondo y no podemos tratar a ese paciente como si tuviera una bala en el músculo de una pierna, por ejemplo, que hay poder mover los músculos, buscarla, y al buscarlo separamos los músculos y hasta encontrar la bala, ¿no? En el cerebro no se puede hacer eso, porque si uno separa, entonces el cerebro es bien friable, hacemos más daño de lo que ha hecho la bala ya. Entonces, eso queda ahí, no hay otro camino, ¿no? Porque una vez dañado, ahí quedó. Y si ustedes entran y abren con sus pinzas y rompen cerebro, le están haciendo más, un daño adicional a lo que ya ha hecho el proyectil, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? No es un cerebro lo mismo que un músculo o el hígado, por decir, ¿no? Entonces, la recuperación de estos pacientes, como les digo, depende del daño que puede hacer. Si es masivo, el paciente no se va a recuperar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O si le ha quedado? Sí, No, doctor, gracias, sí me quedó claro, doctor. ya. Si otro alumno quiere preguntar algo. Hay una cosa que los alemanes llamaban, como ya les expliqué, el edema cerebral maligno, que es una lesión que se presenta tardíamente, ¿no? Esto es un equivalente de lo que podría ser el espacio, lo que se conoce como el espacio libre de Petit también, ¿no? Les voy a ilustrar con un caso de lo que es el espacio libre de Petit, ¿no? O una lesión tardía, ¿no? Una lesión tardía. Un motociclista hace mucho tiempo en la vía expresa va a toda velocidad, como los motociclistas andan así, en esa época también andaban con buenas motos de gran velocidad, derrapa su moto, da vueltas de campana, sale disparado, su casco sale disparado y queda ahí tendido en el piso, ¿no? Cerca del puente Ricardo Palma, o en el puente Ricardo, no recuerdo muy bien, pero sí tengo presente del evento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ven pues el accidente, la gente no bajan por las escalerías, llaman a la policía viene y lo levantan al paciente, lo ayudan a levantarse, el paciente se para, le pregunta quién es, da su nombre y le dicen qué es lo que siente. No, estoy golpeado, dice, me duele el hombro, me duele la mano, también las costillas, pero nada más, dice, ¿usted quién es? ¿Dónde vive? En tal sitio, yo vivo allá. ¿Qué es usted? Tal cosa que por acá. Ya, entonces los bomberos vienen y lo llevan, pues le ponen en una camilla, le ponen su collarín y se lo llevan al hospital más cercano. ¿Cuál era el hospital Casimiro, no? Llega allá el paciente está caminando, cojeando, pero así, ¿no? Adolorido. En esa época lejana de nuestro hospital no había tomografía, no había alguien que haga el triaje, o sea, el que hace el triaje es una enfermera generalmente que dice, ¿a dónde va ese paciente? ¿Va a cirugía, va a traumatología, va a medicina, va a pediatría, qué sé yo, ¿no? Entonces es el triaje. ¿Y quién hacía el triaje? El cajero, ¿no? Tenía que pagar su recibo, todo, para ser atendido, ¿no? Y el cajero le dice, bueno, ¿qué es lo que siente? Pues, ¿qué ha pasado?
he subido tal accidente, mire mi mano, le dice, ¿no? Todo deforme en la mano, ¿no? El hombro acá me duele, pues que esto es lo que pues no lo ve, le dice. Ah, ya, entonces vaya a traumatología. Y el paciente va a traumatología. Los traumatólogos tienen como es una especialidad que no es mucha emergencia, sino es una enfermedad para tratamiento más lento, tienen sus pacientes citados en un consultorio externo, que no debería haber ahí en el hospital, pero tenían como un consultorio externo, ¿no? Ahí tenían sus pacientes citados y ya pues hay como 5 o 6 pacientes ahí que están delante de él y le dicen, siéntese acá la enfermera, la auxiliar, le dice, siéntese acá y espere su turno. Miren, siéntese acá y espere su turno. Un paciente con probablemente TEC, ¿no? Un TEC, como el que tuvo este paciente. Ya pues espera 1 hora, el paciente sigue ahí como medio con sueño. 2 horas, pasan más de 2 horas y el paciente por fin lo llama, fulano de tal, y ya el paciente medio que quiere pararse. La enfermera al ver que no se puede parar bien, lo ayuda y lo mete al salón de traumatología, y el traumatólogo esperando, está haciendo sus yesos en otro paciente, poniendo sus yesos, y le dicen, acuéstenlo ahí en la camilla, pues, ¿no? Ya, entonces lo sientan ahí, el paciente ya se siente un poco mal, le duele la cabeza, más fuerte, ¿no? Un poco, ¿qué te dicen? Me duele la cabeza. Ahí acuéstate, no, acuéstate. ¿Para qué le dijeron acuéstate? Un vómito explosivo, ¿verdad? Y convulsiones y pérdida de la conciencia. Y se asustan, pero el traumatólogo dice, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? ¿No? Convulsiones, ¿qué hago con este? No, tiene que ir a neurocirugía, que felizmente estaba neurocirujano ahí, ¿no? Éramos yo y otro paciente, y viene el paciente con esa historia, le sacamos una placa y una fractura acá desde, como la que le he dicho, lineal, que va del occipital al frontal. ¿Y qué había pasado? Probablemente un hematoma epidural, ¿no? No había tomografía para mandarlo al tomógrafo, pero por la clínica y ya sabíamos porque había afectado el tercer par del mismo lado del golpe, una midriasis y en el otro lado había una dilatación normal de la pupila, encuadraba con el cuadro clínico de hematoma epidural, ¿no? Inmediatamente a sala, porque ya se había perdido bastante tiempo, ¿no? Se rasuró inmediatamente a sala. Se entró a sala y efectivamente había un hematoma epidural de grandazo, así como el que hemos visto, ¿no? Se le sacó, el paciente pasó a cuidados intensivos, en cuidados intensivos estuvo ahí un buen tiempo, 1 semana, 2 semanas, y hasta que ya comenzó a mejorar poco a poco, pero tenía déficits motores en el otro lado, así había aplastado el cráneo ya, y el paciente, como tenía seguro, lo mandaron al hospital Rebagliati después, pero después de un tiempo de ser estado en nuestro hospital, ¿no? Entonces, este paciente, ¿qué había pasado? Miren, lo que había pasado es que mientras se llenaba de sangre, el hematoma se formaba poco a poco, aumentaba de volumen hasta que hizo un efecto brutal, ya no pudo con el espacio que tenía en el cerebro y produjo todo ese tipo de convulsiones. Pasó un tiempo, más o menos de 2 horas o 2 horas y media, en donde el paciente, de los pacientes que no tenía aparentemente lesiones neurológicas, no había, mejor dicho, sintomatología neurológica, pasó a tener sintomatología neurológica severa, ¿no? Ese es el espacio libre de el espacio de tiempo que queda entre que un paciente aparentemente no hay problemas neurológicos a tener lesiones graves, ¿no? Mejor dicho, sintomatología grave, ¿no? Ese es el espacio libre de Petit que lo vi por primera vez ahí, ¿no? Ahí en ese paciente, ¿no? Entonces, ese es algo que ocurre también en la evolución clínica de un paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta para, a ver, delegado? No, doctor, por mi parte no hay pregunta. Ya habíamos tocado este tema con el doctor, también un poco con el doctor Muñoz. ¿Él les ha enseñado TECS? Hizo un caso clínico, doctor. Ah, ya, bueno, entonces ya les remarco, pues, entonces, ¿no? Eso es un caso real también que yo he tenido, ¿no? Así, la evolución de un paciente de este tipo, ¿no? Por eso siempre les digo, porque es algo que es real, no es de los libros, ¿no? Es algo que yo he visto.
Entonces, bueno, ya ustedes terminan acá, ¿no? Las teorías no, doctor, todavía falta hasta las teorías del doctor Barreto, que es No, el... no, pero conmigo terminan ya. Ah, sí, doctor, ajá, con usted Ya. ya, esta es la última clase. Sí, pues porque me han dado estos temas, estos 3 temas, no me han dado los otros temas. Bueno, tal vez me cambien, pero no sé. Bueno, pero ya entonces conmigo termina y de ahí viene otra rotación de ustedes, ¿no? ¿Saben hasta cuándo tienen clase? No sabría decirle, doctor, disculpe. Ah, ya. Pero, Lo voy a averiguar. Entonces, bueno, ya, pues entonces ustedes, espero que esto les ayude para, sobre todo su internado, donde ya van a ser médicos, ya van a ser realmente, van a sentir el mandil, como dicen, su entrenamiento como internos, lo van a tener que hacer bien, van a tener que defender, si se ven algún caso neurológico, van a poder defenderse y no que otras universidades nos pasen por encima, ¿no? Muy bien, espero que les haya ayudado, pues, y espero que en el futuro vaya bien y como villarrealinos que somos, sepan defenderse con buenos médicos en el futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor. muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ya, muy bien.